Eclesiastés, la respuesta de Dios al existencialismo. Gracias a mi reflexión he adquirido sabiduría y conocimientos notables, dice Coelet, o el predicador como se nombra comúnmente en nuestras Biblias. Hasta ahora la argumentación nos ha dejado en el vacío y en el sinsentido por medio de su análisis. Lo que el hombre considera glorioso y útil, que lo llena de orgullo, ha sido derrumbado por el escritor de Eclesiastés. Ahora comienza la experiencia de Salomón. Utilizando este icono de la sabiduría y como dice el escritor del colapso del sentido. Pero ¿por qué este recurso a la figura de Salomón? Sabiendo que este monarca formaba parte de la iconografía real israelita como supremo ejemplo de poder, sabiduría, riqueza y esplendor, como inevitable referente de quien aspira a lo mejor en la vida. En cuanto al existencialismo, podríamos definirlo como el conjunto de doctrinas según las cuales la filosofía tiene por el objeto el análisis y la descripción de la existencia concreta, y precisamente Coelet se encarga de hacer un análisis de lo que el hombre intenta encontrar dándole valor a su vida. Así Coelet y Kierkegaard tienen algo en común, como diría Soren. Yo soy todo lo contrario a los demás predicadores, escribe. Ellos se desviven por hablar a los demás, yo me hablo a mí mismo. Así el asambleísta meditaba predicándose a sí mismo sobre el colapso del sentido de la vida. Existir es necesariamente sufrir desesperación y angustia, ligadas una y otra a la realidad y a la posibilidad de la falta de lo que deseamos. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también es vanidad. Coelet, tomando la figura de Salomón, comienza un discurso interno. Probaré el sentido de la existencia con las codicias primarias que anhela el corazón del ser humano, alegrías y posesiones. Pero su conclusión no se aleja de sus primeras palabras. Es vacío. La risa en exceso enloquece. La mucha diversión cansa y se vuelve hueca. ¿Y el placer de qué sirve? Guiado atinadamente por mi reflexión, determiné regalar mi cuerpo con vino y entregarme a la sinrazón para averiguar en qué consistía lo que los hombres llaman felicidad, lo que hacen bajo el cielo durante los contados días de su vida. La propuesta ahora es, veamos lo que los hombres intentan hacer toda su vida. Se introduce Coelet con espíritu de investigación a aquello que llaman los hombres felicidad. Esta satisfacción que no utiliza la razón ni se detiene a meditar con profundidad, solo busca el placer emocional y carnal. Tuve esclavos. ¿Qué no es lo que anhela el hombre? Que sus semejantes le obedezcan y siempre oigan sus palabras con admiración y temor. Pero aún así parece que eso deja un sinsabor y añade sus obras. Es decir, grandes construcciones espléndidas, casas, piñas, manjar de reyes, vino a disposición e importante considerar la siguiente frase, huertos y jardines, y planté árbol de todo fruto, aludiendo a las palabras del Génesis, en español, aunque en hebreo no coincide. Pero indudablemente el autor hace referencia a que este personaje había hecho una obra divina totalmente envidiable. Se hizo un huerto como un paraíso. ¿Qué decir de la música? Grandes composiciones musicales hablando de la gloria, el poder, la profundidad filosófica de Israel. Lo que se conoce como buena música siempre estaba a la disposición de Salomón. La música es bastante trascendental para el ser humano. La música exalta el crimen, los placeres, las aflicciones.
alegrías, buena moral, mala moral, entre otros detalles. Depende del pensamiento del hombre que escucha la música. Salomón probó lo que todo hombre desea: música, mujeres, ser por encima de otros, honra y gloria. Esto de llevarnos a pensar lo que nuestro ser siempre anhela va vinculado con lo que Coelet describe. Todo esto es lo que los hijos de Adán desean conseguir, apegado a los deseos de su naturaleza. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Jerusalén, ciudad importante de riqueza y gloria para Israel, y el mayor de todos es el ícono de poder. Esta exposición de Coelet sobre el rey Salomón habla de su prosperidad y engrandecimiento, de su experiencia en el deleite, pero en ello conserva su sabiduría, meditaba, calculaba los beneficios que había probado, puso a operar su razonamiento. Todo esto es recompensa de mi trabajo, dice Coelet, y tengo derecho. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. El escritor nos hace ver su conclusión ante su viaje de placer. El sabio tiene entendimiento, tiene sus ojos en la cabeza. Pero el necio, el que se queda en la búsqueda de lo que los hombres llaman felicidad, no analiza, no ve su situación, pero aquí se detiene a hacer una declaración que lleva al absurdo. Me pasará lo mismo que el necio. No habrá de mi memoria. Los dos morirán y serán olvidados. Parece que nos pone en una situación donde no hay absoluta ventaja. Aborrecí, por tanto, la vida. Y es en efecto un sentimiento que todo hombre ha sentido. Como rey, Salomón sintió fastidio de sus envidiables obras y placer, por cuanto todo era vacío y aflicción de espíritu. ¿Qué es esto de la vida? Por más sabiduría, honra y poder que obtuve, me espera la muerte. He tenido más que los hombres, y aún así me acontecerá como el hombre más insignificante, expresa Coelet. Martin Heidegger, filósofo alemán contemporáneo del siglo XX, 1889 al 1976, ya que se caracterizaba por un pesimismo igual como podemos ver en el escritor de Eclesiastés en algunas de sus frases. Heidegger consideraba al ser humano como yecto, arrojado en el mundo. El Dasein, existencia, se encuentra arrojado a una existencia que se le ha impuesto, abandonado a la angustia que le revela su mundanidad, el hecho de que puede ser en el mundo y que por consiguiente ha de morir, vivir, nacer y morir. Se vuelve un hastío y un mal angustioso. Si el justo le ocurrirá lo mismo que el impío, ¿qué sentido tiene la vida? Se vuelve vacía, mas una voz interna a lo lejos de la línea temporal de Coelet se puede oír. Es la voz de nuestro supremo héroe de nuestra historia que venimos desarrollando. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre, vida eterna, el anhelo de la eternidad, un tema que tocaremos después. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, y en que me ocupé debajo de mi sabiduría. Esto también es vanidad. El legado de su tradición los judíos trabajaron en ello, reyes y sacerdotes. Pero la siguiente generación se desvía. Así pasa en la iglesia. Hombres luchando por dejar un legado de teología y tradición para que las siguientes generaciones desprecien la sabiduría. Necios se apoderan del trabajo de otros y el resultado es sumamente decepcionante. Tenemos ejemplo del rey Roboam. En el reinado de Salomón hubo paz, pero aún así se le acusó de ser un explotador por parte de sus subordinados. Parece que su doctrina política no tenía contento a todos. Roboam agrava más el yugo político por consejo de los ignorantes e inexpertos
y se vuelve opresor del pueblo. Se enseñoreó del trabajo de Salomón y se estropea el reino por problemas familiares causando división y llevaron a la idolatría y al sinsentido. Vemos cómo las decisiones de los altos mandos perjudican al pueblo y lo llevan a la confusión y aflicción de espíritu. Inmediatamente al pensar en el gobierno de los necios, el pueblo se llena de angustia. El corazón desesperanzado es la figura que utiliza Coelet, ya que puedes trabajar con sabiduría, conocimiento y rectitud, tres elementos magníficos para proceder en este mundo. Pero el autor nos hace ver algo que es un mal mayor. Nuestro legado puede quedar en manos equivocadas y nuestra ganancia en quien no se esforzó para lograrla. El trabajo es bueno, pero si es fatiga de corazón, dolores, molestias y aún de noche el corazón no reposa, no tiene sentido el agotamiento. Es vacío ya que no hay disfrute de nuestros éxitos y trabajos. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. En la argumentación de Coelet, Dios entra en escena, y es de parte de Dios que el hombre se alegre de lo que ha obtenido, sin pensar más, ya que si llega a reflexionar sobre obtener más o considerar que es desafortunado, solo llevará a ver que es vanidad y aflicción de espíritu. A veces los hombres más felices son los que disfrutan lo que tienen, tener lo suficiente, lo básico para sobrevivir, y este contento viene de la mano del Creador, ajenos de la ambición desmedida y sin preocupación incontrolable por malos gobiernos, porque el pecador puede trabajar, ser el mejor en habilidades, generar riqueza y amontonar todo en una cuenta de banco, pero Dios se lo da al que Él quiere. Y cabe mencionar que la frase para darlo al que agrada a Dios no se refiere a los justos o a los creyentes. Si así fuera, los hombres de fe y obediencia serían ricos económicamente, y no es en todos los casos. Se refiere no a una persona que agrada a Elohim por sus cualidades morales, sino que Él decide dar lo que es suyo al que quiere conforme a su soberanía. La riqueza pasa a otras manos. Así que, luchar por lo que será de otro es vanidad y aflicción de espíritu. La angustia, en efecto, expresa el sentimiento más profundo del Dasein, comenta Martin Heidegger en su filosofía. ¿Qué es el Dasein? Es una palabra alemana que significa existencia, y es evidente que el hombre, independientemente de que sea como argumenta Coelet, padece angustia. Puede ser el hombre con toda la fortuna posible, puede ser un hombre trabajador pero pobre, que es ambicioso, pero la aflicción y angustia no estarán fuera de su existencia, al codiciar, trabajar y no obtener los resultados. Solo cuando viene de la mano de Dios que se disfrute el trabajo en paz en el entendimiento y el hombre sea rico o pobre, pueda disfrutar lapsos de contentamiento en su existencia. El contentamiento solo es una virtud espiritual que viene de la gracia de Dios. La angustia desmedida es un mal que debemos refrenar. Nadie puede evitar sentirla, pero sí evitar vivir en ella. Puesto que Cristo ha prohibido esta angustia, no tiene posibilidad de ser angustioso con los angustiados, aunque quizás sea para hacerse semejante a ellos, para entenderlos mejor, para aconsejarles, para salvarles. Cristo ha sobrellevado la angustia del mundo para dar en lugar de ello lo suyo, su gozo, su paz.